Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros, en donde vamos a abordar una perspectiva como muy general al tema de la industria del plástico, y para eso nos acompaña Mónica Conde, quien es editora en jefe de la revista Ambiente Plástico, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, contenta de esta invitación. Y de platicar de la industria del plástico, supongo, ¿no? Pues es mi pasión, te podría decir, y mi vida desde hace ya más de 30 y casi 5 años. Buenísimo. Justo necesitamos esta perspectiva de alguien que conoce la industria y que sabe a fondo, ¿no? Como los aspectos importantes y demás. Y bueno, justo comencemos con esto. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la preocupación más importante en la industria del plástico en la última década? Mira, pues te voy a hablar desde la perspectiva de industrial de plástico, o sea, del que transforma la resina. Yo creo que en los últimos años hemos vivido una serie de afectaciones en temas de prohibiciones. Las prohibiciones espantan, pero no resuelven absolutamente nada. Y bueno, pues diputados van con leyes, las mandan a veces hasta el siguiente nivel, pero al final de cuentas no ha pasado nada. No ha pasado nada porque pues el plástico ha sido un material que por sus propiedades naturales, digamos, desde que se inventó, comenzó a sustituir a otros materiales con grandes ventajas. Y una de las grandes ventajas siempre fue el ahorro de energía que tienes y los costos comparados con cualquier otro material que quieras decir. Metal, vidrio, papel, con cualquier otro, el plástico se imponía. Y por eso fue que creció de una manera, pues yo te diría vertiginosa, ¿no? En las primeras etapas, pues los crecimientos eran, pues hasta lo mejor de 3 dígitos, ¿no? Crecimientos en donde se triplicaba, se multiplicaba el uso de un año a otro. Los últimos años, pues llevamos crecimientos de 3, 4%, obviamente. Hay países que crecen a 2 dígitos todavía y países muy desarrollados que crecen ya más poco porque obviamente pues han aprendido también a manejar los desechos. Cuando tú hablas de un material en el que una gran parte, la gran mayoría, que es en promedio a nivel mundial, te hablo que es entre el 42% y el 60%, dependiendo del país, vamos a decir un promedio, el 50% de todo lo que se consume de plásticos se va al sector del envase, pues es lo que empiezas a ver y lo que empiezas a atacar. Entonces, ¿cómo nos va? No nos va mal. Estamos enfrentando prohibiciones, sí, pero porque, y malo está a lo mejor que lo diga yo, pero mucho es la culpa del mismo industrial. Nos ha ido tan bien y nos fue tan bien con un sector que crecía y crecía y crecía a pesar de crisis y de guerras y de todo lo que tú quieras, que se nos olvidó comunicar. Entonces surgen los antiplásticos que sí invierten en comunicación y que hoy incluso yo puedo decirte que son hasta como sectas religiosas, con todo el respeto que me merece la religión en todos los sentidos, pero que se dedican a tratar de evangelizar a una población que desconoce temas y que las van jalando con el pretexto de que pues están muriendo los pajaritos, que la tortuga con la bolsa y este tipo de cosas, que muchas, déjame decirte, se ha comprobado y científicamente y con todas las herramientas que hoy hay, que son montajes, como los hay en la política y los hay en muchas otras partes. No, y seguramente debe haber una parte negativa en la industria del plástico, pero justo lo que dices, ¿no? Hay veces que se habla desde el desconocimiento, de que la gente no sabe a fondo qué implica toda esta industria y la parte buena y la parte mala también, ¿no? Y que siempre se enfocan en la parte negativa. Y ahora, lo negativo es que desafortunadamente cuando nace la industria del plástico, pues nadie se imagina que iba a generar los desechos y realmente el gran problema es la gestión de los residuos y no solo de plásticos, de todo, claro. Porque ahí es donde está el problema, ¿no? Si no sabemos cómo gestionar, y la verdad es que ha habido muchos trabajos en ese sentido, pero nada es concluyente. Entonces no es nada más el plástico el problema cuando se habla de desechos. El plástico lo atacan porque es el que se ve, es el que flota, es el ligero,
Es el que está más cerca también de los consumidores, ¿no? Finalmente. Puede ser el que esté más cerca, pero también está el vidrio, pero el vidrio Claro. en el mar se hunde, el metal en el mar se hunde y tampoco se degrada de la noche a la mañana, igual que el plástico. Entonces, sí, el problema es porque se ve y ahí está presente. Entonces, pues la ley del menor esfuerzo es atácalo y pues que aguante los ataques, pues prohíbelo. Sin darse cuenta de todo lo que esto implica, cerrar fuentes de trabajo, cerrar empresas y en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Y justo ahorita que hablabas de las empresas, ¿crees que ha habido un cambio de mentalidad en temas de sustentabilidad? O sea, ¿has notado Mira, cambio? El cambio sí se ha notado. Yo creo que, mira, te voy a decir algo que lo digo muchas veces, pero en México toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, y yo entré a plásticos precisamente con ese objetivo, porque decía, es que el mundo se va a acabar y que sabes, estás en la escuela y te dices, quieres ser revolucionaria y si no, digo, si dicen que si llegas a los 21 todavía siendo revolucionario y sigues así, pues es que ya no evolucionaste, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo entré a plásticos por querer encontrar formas de reciclaje. Y oh sorpresa, el plástico se ha reciclado toda la vida y siempre se ha reciclado porque tiene un valor y porque además aguanta y aguanta varias veces, varias vueltas, digamos, dentro de un proceso. Y un país pobre como el nuestro, te estoy hablando de los años 70, 80, cuando la industria empezaba a despegar en serio en México, con negocios que llegaban y por primera vez se sustituía, por ejemplo, la botella de vidrio para los refrescos por una de PET y ese tipo de... Pero desde el principio se buscó cómo reciclarlo y se reciclaba porque te costaba y cualquier desperdicio que tú pudieras generar, pues era dinero tirado, pero nos lo manteníamos calladito porque las grandes firmas, las grandes marcas, no les gustaba saber que podías estar reciclando tu material, porque pues puede ser contaminación, no puede ser. Y era un escándalo decir que tu producto que tú comprabas tenía un contenido reciclado. 30 años después, hoy es moda y hoy no hay suficiente material reciclado para abastecer a todas las grandes firmas que hoy por sustentabilidad te piden que el material sea reciclado. Entonces, pues la verdad es que siempre se ha reciclado, a lo mejor no lo suficiente, pero lo malo es cuando ya llega a las disposiciones finales, a los tiraderos, a todos estos lugares, y pues como no tenía un valor en su momento, porque no había infraestructura para reciclar postconsumos, pues se quedaba y se quedaba y se quedaba. De hecho, en esos entonces, te puedo decir, a finales de los 80 yo llegué a comentar que los basureros iban a ser las minas del futuro, porque cuando se acabara el petróleo, pues de ahí vamos a tener que sacar el recurso, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora está tan valorado que tú lo ves en cualquier camión de recolección, ya los mismos muchachos que van ahí trabajando, te separan el cartón, van jalando el costal con las botellas de PET, traen otro con aluminio, traen el vidrio por separado y el cartón apilado. Incluso como ciudadanos y más, ya no te reciben en muchas partes de la ciudad, no sé si a nivel nacional, pero la basura junta. O sea, ya, por ejemplo, aquí en la Cuauhtémoc que estamos, ya te piden específicamente que lleves bolsa de orgánicos, inorgánicos, papel y tal, que finalmente a lo mejor es poquito, pero es una iniciativa. Empieza, mira, acciones ha habido muchas, las primeras que sucedieron, te estoy hablando también por ahí de los 90, Querétaro fue una de las primeras regiones en donde se empezaron a implementar centros de acopio para que la gente llevara su vidrio, su papel, y te daban, si tú gustas, 10 pesos a cambio, o nada, o te daban vales del súper, algo te daban a cambio, ¿no? Y se valorizaba, ¿no? Y la gente empezaba a recolectar lo que podía tener a cambio un beneficio. La cuestión es que nunca se espreó hacia toda la comunidad, ¿no? Y hay muchísima, no quiero decir ignorancia, quiero decir falta de educación. Puede ser. Y justo ahora que hemos escuchado mucho el término de economía circular, ¿no? Y que se está impulsando la economía circular, ¿crees que es clave en este proceso? Mira, siempre ha existido. La naturaleza es la economía circular que nos pone el ejemplo, ¿no? Tú, lo que decimos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y te vuelves tierra y vuelves a surgir de alguna manera, ¿no?
la vida circular siempre ha existido. En el plástico de una u otra forma existe, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si todo fuera nada más circular, pues siempre hay que regenerar, hay que readaptar y hay que irse adaptando a los cambios pues, que va dando la tecnología, que va dando la evolución misma de la vida, ¿no? Del hombre, de lo que tú quieras. Entonces, yo a la economía circular le veo una opción muy buena, no como una filosofía que funcione al 100%, porque tiene también sus limitantes, tiene sus pros, tiene sus contras. Imagínate que todo sea circular, siempre va a llegar un momento en que tiene un límite, ¿no? No puedes estar haciendo el famoso bottle to bottle eternamente, porque va a perder propiedades tarde o temprano el producto, siempre vas a tener que estar alimentando material nuevo y generar algo a cambio, ¿no? La vida circular en muchos, lo he leído y sé que muchas instituciones y empresas o países no aceptan la incineración, siendo que hoy con la energía tan cara, pues la incineración misma de los desperdicios se vuelve una fuente importante de energía y es una fuente relativamente económica, pero no tenemos infraestructura suficiente para llevarla a cabo. Ok. Y justo hablando, ya veremos un poco el tema de las empresas y del sector, hablando aparte de los consumidores, ¿cuál crees que tendría que ser el reto de los consumidores? ¿O qué postura tendrían que tener frente? Mira, yo creo que los consumidores tenemos que ser muy abiertos a querer aprender y a no negarnos a nada. Fíjate, ahorita venía precisamente platicando de un proyecto de los cubiertos y todo lo que le llaman de un solo uso, ¿no? Los desechables. Para que tengas una idea, la ley aquí te dice que todo lo de un solo uso tiene que ser compostable. Y bueno, tiene no te conozco los detalles, ni mucho menos. Pero aunque existen los organismos que certifican que sea compostable, no se dan abasto para certificar a todos los que hacen bolsas, a todos los que hacen cubiertos. Y bueno, pues hay muchos industriales, digamos, astutos, que lejos de meterle el compostable que te cuesta más o menos de 8 a 10 dólares el kilo, dependiendo la marca, que están caros ahorita los plásticos, ¿no? Contra un polipropileno que puede andar por ahí de los 2 dólares, poco menos, más o menos, están caros, digo, estábamos por abajo del dólar hasta antes de los huracanes del año pasado y ahorita con la guerra y todo, bueno, estamos en una época de materias primas caras, pues entre más las cuides, mejor, ¿no? Ahorita le ha ido muy bien al reciclado precisamente por los precios caros de las resinas. Eso ha favorecido mucho al mercado de reciclado. Pues tú ves, dice compostable, ¿te la crees? Claro. No sabes si es o no es. Y ahorita, por ejemplo, hay lugares en donde la gente ya se está, a ver si es cierto que es compostable, lo entierran y ven que pasan 3, 4 semanas y la bolsita te dice que a los 5 días se va a compostar. No es cierto, la composta se hace en un sistema controlado en donde necesitas humedad, calor, presión, en fin, una serie de condiciones para que se lleve a cabo la compostabilidad. La compostabilidad no es como una pastilla soluble, y ya necesitas una tecnología. Entonces, ahorita, por ejemplo, es un problema muy grave que está sucediendo porque los que realmente están haciendo las bolsas compostables, tú la ves como consumidor de plástico y si ya separas la basura, ¿en dónde la pones? Pues en esa. En la de plástico, ¿no? Totalmente. Pues estás fastidiando al plástico porque cuando todos los demás que van a usar las bolsas que no tienen el compostable con ese material, pues estás dándole la torre al ciclo del reciclaje. Aunque hay algunos aditivos compostables que te dicen que permite el reciclado y demás, y se ha avanzado en las tecnologías, pero en términos generales puedes afectar las corrientes de lo que hoy por hoy se recicla. Te doy un dato y voy a cerrar números para que queden claros. En México consumimos alrededor de 7 millones de toneladas. En todo el mundo, 400 millones de toneladas. Pero aquí en México, de esos 7 millones de toneladas, estamos reciclando alrededor del 20-25%, que equivale más o menos a unas 1.500, no 1.500, 1,5 millones de toneladas de reciclado. No estamos mal y las plantas que lo hacen
te digo que son plantas, pues, tú conoces Sí. algunas, pero son plantas de clase mundial. Yo no he visto plantas de esa magnitud en otras partes del mundo todavía. Digo, no dudo que ya las haya y que lo estén implementando, pero las que me tocó ver en su momento, incluso que he tenido oportunidad de ver, las de China, en Europa, en Estados Unidos, no he visto lo que he visto aquí en México. En México estamos con una muy buena infraestructura de reciclaje, pero tampoco le hemos cacaraqueado, o sea, no comunicamos lo suficiente. Qué bueno que existen estos medios como el tuyo, para realmente demostrar que sí hay infraestructura, pero esa infraestructura, si no le llegan las corrientes adecuadas y de repente te empiezan a llegar bolsas que no van a ser adecuadas para poderlas meter a esas plantas, pues entonces estás destruyendo un flujo de materia prima, que en este caso es el desperdicio. Dejémosle de llamar desperdicio, se vuelve materia prima para una segunda planta, que es el reciclado. Esto que decías del porcentaje del 25, o sea, si nos comparamos con qué país, digamos, o cuál sería nuestro referente a lo mejor de poder decir, hay una buena práctica. Alemania yo creo que es uno de los países que más recicla, anda en el 64%. Pero obviamente los alemanes pues también han sido muy estrictos en sus normas y primero hay normas y después hay leyes. No hay ley sin norma. Aquí nos aventamos las leyes sin desarrollar normas. Sí, sí. Entonces, cuando van de la mano las leyes, las normas, las prohibiciones, el gobierno, sociedad y la comunidad, o sea, la sociedad, el gobierno y las instituciones cooperan, las cosas van bien, ¿no? Claro. Que países, bueno, te puedo decir, países los más desarrollados andan en órdenes altos. Estados Unidos, aunque créeme que se oye muy sí, que parecía mucho más, no, sus tasas deben de andar por ahí del orden de los 30, 35. Eso fue lo que motivó la prohibición, porque antes todo lo mandaban a China. Y China era el reciclador del mundo. Entonces, por eso hubo esa prohibición de que de repente China dejó de importar desperdicios y les dejó la bronca. Y por eso surge todo esto del rollo de la economía circular. Sí. Porque China cerró su cortina y dijo, ya no les voy a reciclar a nadie y nada más voy a reciclar lo mío. Entonces, que tiene sentido, finalmente. Obviamente, ¿no? Pero pues entonces puso en jaque a grandes potencias, y te estoy hablando también Alemania, China, Estados Unidos y muchos países de primer mundo, digamos Canadá, que mandaban sus desperdicios, que era más fácil que te los reciclen en China, que gasten allá los recursos y que además te sale más barato, ¿no? Les salía más barato mandar desperdicios para allá que invertir en infraestructura local. Justo hace poquito salió una nota que decía que Latinoamérica se había convertido como en el basurero de las grandes potencias. Un poco hablando como... Pues fíjate que más que Latinoamérica lo fue Asia. Y después de que China cerrara sus puertas, se fueron hacia Vietnam, se fueron a Indonesia, que también ya están montando leyes en donde están evitando esas prohibiciones, ¿no? Pero a final de cuentas el reciclar se vuelve negocio. Y en este momento, pues quienes invirtieron desde hace tiempo, te puedo decir que ahorita tienen materiales muy competitivos porque reciclar cuesta. Y obviamente tienes que invertir agua, energía e insumos, ¿no? Porque tienes que aditivar también y necesitas hacer, obviamente, y pues la infraestructura es grande, ¿no? Las depreciaciones de equipos de alta tecnología obviamente también impactan en el precio. Entonces, hay productos que te puedo decir que estaban, cuando los precios de los plásticos están muy bajos, pues de repente pagar por un reciclado más caro, la gente no lo acepta, pero en realidad el costo de reciclar a veces suele ser más alto. Entonces, ahorita, como está de moda, pues ya las empresas lo empiezan a aceptar, pero al final de cuentas yo no creo que dure mucho porque siempre el costo manda. Lo bueno es que las tecnologías cada vez son mejores, cuestan menos, absorben menos energía, o sea, tienes un valor importante en ese sentido porque compites, y además las economías de escala, porque hoy las plantas son cada vez más grandes, te permite poder competir con el material virgen. ¿Cuál es la competencia del reciclado? El virgen. Y que también
últimamente empiezan a bajar un poquito, yo todavía no lo veo al 100%, las especificaciones que exigen, o sea, las exigencias que tienen las grandes marcas. Quieren que el azul del detergente azul sea exactamente al Pantone, y si se te mueve tantito, pues ya no te lo aceptan. Y eso es por lo que se dejaba de usar reciclado. Ahora te lo exigen. Hay tecnologías para que tú metas el reciclado en la capa interior y dejes afuera material virgen para poder hacer llegar al color exacto. Pero hoy empiezan ya en otras partes a aceptar que los colores no tengan que ser tan de la marca, o te empiezan a aceptar ciertos colores más crudos, ya que no lleven pigmento, porque separar por color, se vuelve más costoso el reciclaje, ¿no? Entonces hoy viene mucho de la mano a la economía circular, el ecodiseño, por ejemplo, ¿no? Que es diseñar para reciclar. Que tú puedas separar fácilmente las piezas de tu iPad, las piezas de lo que quieras para diseñar. Pero problemas, por ejemplo, para reciclar te los puedes encontrar también en los metales, también en en la ropa, simplemente la ropa. La gente piensa que la ropa de algodón se degrada muy fácilmente y no es así. Si llegan a un tiradero de estos de relleno sanitario, donde tú realmente lo que estás haciendo es enterrar los productos, al no haber oxígeno y no haber una humedad suficiente, nada se va a echar a perder, o sea, nada se va a degradar. Las condiciones va a estar eternamente, ¿no? Y la gente piensa que, o nuestros queridos, ¿qué te digo?, legisladores, los que promueven las leyes, que es más fácil darle la tarea a la naturaleza que destruye una bolsa, a montar infraestructura que te permita recolectar, acopiar y reciclar. Sí, cumplir el ciclo que hablábamos de la economía circular. Y justo terminando un poco, o como última pregunta, ¿cuáles son los retos que vislumbras para la industria del plástico en estos próximos años en temas de sustentabilidad? Mira, ¿A qué se enfrenta la industria? Yo creo que el reto mayor es que la gente entienda que el plástico es el material del presente futuro. Nos hace falta mucho por comunicarlo, la gente lo está entendiendo, y ahorita veía yo casos en donde, tristemente no voy a mencionar el tema de la guerra de Ucrania, sí, pero ve cómo, ya sabes, los noticieros internacionales y todos en todos lados son bien amarillistas, y les encanta entrevistar a la gente que perdió su casa y todo, pero me tocó oír una entrevista de una maestra jubilada en Alemania, otras de Inglaterra, que pues con el sueldo que tienen, que a pesar de que son países muy avanzados, sus sueldos de jubilados, ya personas mayores, pues no les alcanza para pagar el costo tan alto del gas que se les ha ido, y con las épocas de frío que todavía perduran en esta época, pues tienen que prender solamente 2 horas el calentador, su calefacción, porque no tienen. El ver que una botella de vidrio, de agua, les cuesta más, porque el costo de la energía para transformar el vidrio, y muchos de los mismos fabricantes que ya habían transformado su pseudo sustentabilidad, habían cambiado, por ejemplo, de plástico a papel, están regresando al plástico, porque pues siempre el costo marca la diferencia. Y regresa, y el costo del plástico no es nada más porque sea más barato, sino porque el ciclo de vida te lo demuestra, que tiene un menor impacto en generación de huella de carbono, es mucho menor que cualquier otro material. Y ya me tocó ver varias marcas que habían ido al papel y regresan al plástico, que habían ido al vidrio, se están regresando al plástico, motivados por el alto costo de la energía. La energía de transformar el plástico nada tiene que ver con la energía que tienes que usar para transformar vidrio, papel o metal, ¿no? Cualquier, llámese aluminio, lo que sea. Entonces, yo lo que diría es que necesitamos comunicar mucho, demostrar con hechos científicos y no basarnos en tonterías, perdón por lo que les toca a muchos periodistas, pero muchos periodistas se sacan
los datos de la manga, como eso de que va a haber más plástico que peces en el mundo, yo no me imagino quién ha hecho un censo de peces. Y sacaron un número, y de cuántos popotes se consumen, y cosas de ese tipo, que son amarillistas y venden. Ese es el reto grande, romper ese amarillismo, y esas, te digo, parecieran sectas religiosas. Esta Greta Thunberg, que también, ¿quién está detrás de ella? Y que dice cada barbaridad que no tiene ni ton ni son. Y le han encontrado forma de hacer negocio atacando este producto, como lo han hecho con muchas otras con muchas cosas, industrias, ¿no? con más. Entonces, yo creo que sí tenemos que entender que sí tenemos que reducir nuestra huella de carbono en este mundo, mientras vamos pasando por todo el mundo y usamos muchas cosas y generamos huella de carbono, pero hay que compararlo, hay que evaluarlo y entender que el plástico no es un enemigo, al contrario, es un producto que nos ha favorecido. Si el plástico no hubiese existido, a lo mejor ahorita tú y yo no estaríamos hablando de esto, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de problemáticas, porque gracias al plástico no ha habido tanta contaminación. A lo mejor ya ni petróleo tendríamos porque ya nos habríamos acabado todo el rollo, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente piensa que el petróleo es plástico. Solo el 4% de lo que se consume de petróleo se va a plástico. Y hoy que se puede reciclar, yo creo que, y hay muchas opciones, ¿no? El mismo desperdicio, cuando ya no tiene salida para un producto útil, se puede convertir en un combustible, y hay tecnologías, que esa es otra de las cosas buenas, pues que las tecnologías siguen avanzando. Y por fortuna las hay, existen, y hay sistemas, por ejemplo, de incineración que te permiten generar energía sin emitir grandes emisiones de contaminantes al ambiente, ¿no? Buenísimo, pues creo que interesantísimo todo lo que nos cuenta en temas de plástico. Importante informarnos, finalmente lo que tú hablabas un poco, ¿no? No solo dejarnos ir por la corriente, sino realmente informarnos de temas de plástico, de la industria de plástico. Y no sé si algo más le quieras agregar a los consumidores. Mira, todos los que quieran consultar, nosotros tenemos un medio especialmente dedicado al plástico, se llama Ambiente Plástico, mi revista, pero también tenemos cursos, seminarios, y van desde los muy básicos, en donde te podemos enseñar las bases de los materiales. Tenemos cursos de biopolímeros, porque también hay mucho tema alrededor de eso, que eso tendremos para otro programa completa. Pero quien quiera aprender de cómo hacerle, qué hacer y que conozca de plásticos, pues hay miles de cápsulas también en nuestro canal de YouTube, todo a través de ambienteplástico.com. Tenemos también plástico.com.mx, en donde pueden ver todos los cursos que damos. Entonces, la gente que se quiere informar y conocer los hechos con bases científicas, se puede acercar con nosotros. Pues ahí está, visiten Ambiente Plástico, visiten Vida Circular Latam también. Y Mónica, te agradecemos mucho este espacio. Esperamos tener más conversaciones al respecto contigo. Encantada. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bye bye.